esta clase vamos a estudiar la pintura catacumbaria de dos de las más importantes catacumbas romanas, la de Priscila y la de Domitila. Comenzaremos por la de Priscila, muy brevemente, pero también para darnos cuenta de la complejidad de la catacumba. Vamos a ver esta lámina en que aparece el origen de la catacumba, que fue el hipogeo de los acilios, un hipogeo pagano que comienza a tener algunas pinturas cristianas y que se va extendiendo, vamos a simplificando la explicación, hasta llegar a esta zona que es la llamada capilla griega, que es la que estudiaremos con más detenimiento. Esta sería pues la planta del área segunda, porque el área primera no tiene casi nada, que es el área del siglo III y del siglo IV. Y después ya en el siglo IV, y me sirve esto para advertir que las catacumbas siguen durante todo el siglo IV, no se acaban con el edicto de Constantino y Licinio, sino que sigue durante el siglo IV casi hasta el final. Pues después de la paz de la Iglesia, y esta es la segunda área o el tercer piso de las catacumbas de Priscila, tiene una forma mucho más regular. Cuando aparecen estas formas regulares de un pasillo central con galerías laterales, un pasillo central con galerías laterales, esta sería la entrada, que estamos en una catacumba, vamos a llamarle moderna, en el sentido de que es de las últimas. También es característico de estas segundas formas catacumbarias las grandes escaleras. Pues en esa catacumba, en la catacumba Capilla de los Papas de el cementerio de San Calixto, aquí aparece en la parte superior el arco que divide los dos cubículos, y en ese arco que divide los dos cubículos tenemos representada una imagen de Nuestra Señora con los tres Reyes Magos, el primero de verde, el segundo de rojo y el tercero de blanco. Y en el segundo arco, el que termina en una especie de ábside, está representada una de las pinturas más bonitas de un ágape, como podemos ver. La bóveda central de cañón tiene unas representaciones arriba de una especie de guirnaldas, y a derecha e izquierda la historia de Susana y los viejos. Son grandes figuras que representan cada una de las escenas. Susana está representada siempre como una orante, y estas son grandes figuras sobre fondo plano, seguramente por la razón que les expliqué ya en una clase anterior de la pintura al fresco. Esta es la capilla griega vista desde la entrada, y la capilla griega vista en sentido contrario aparece, como podemos ver, una imagen de una cabeza decorada con una especie de halo, que no sabemos exactamente lo que significa, probablemente un santo, y el resto de la decoración ya clásica de las catacumbas, los tres jóvenes en el horno, etc. Siguiendo con las catacumbas de Priscila, vamos a ver el cubículo de la Bellaccio, que ya tuvimos ocasión de hacer algunas referencias sobre ella al explicar la teoría conjunta de las catacumbas. La Bellaccio de Domitila tiene una figura muy importante que dijimos que era la orante roja, y a la izquierda de esta orante, que ya hemos explicado en otras ocasiones, aparece la Bellaccio de la Virgen, parece que de una virgen, quiero decir. Parece que esta es la interpretación más segura, en que hay una mujer joven, está delante de un viejo sentado en un sillón, y parece que le acompaña un diácono, y da la impresión de que le están colocando un velo, un vestido por encima. Y a la derecha tenemos una figura que alguien ha intentado interpretar como de la Iglesia, y otros han intentado interpretarla como la Virgen Santísima. La forma de la cabeza y la manera de estar mirando, con muy poco, podríamos decir, patos místico,
parece rechazar que fuera la imagen de la Virgen, y es muy posible que sea simplemente, o la imagen de la Iglesia, como dije antes, aunque el niño parece que prohíbe esta interpretación, pues seguramente simplemente una cristiana. Arriba de esta lámina que estamos contemplando se puede ver el pavo real, el símbolo de la esperanza, junto con el áncora, y muchas veces también de la gloria, que es pues muy típico en todas las representaciones cristianas. Está delante de un arbolito, algo que no sabemos exactamente lo que es, y aquí se aprecian muy bien los trazos rojos y los trazos verdes que imitan una bóveda, la bóveda típica, y está imitada en un techo casi plano. Y vamos a ver ahora alguna otra lámina de el banquete eucarístico en las catacumbas de Priscila. Aquí se ven perfectísimamente la diferenciación de hombres y mujeres que había dicho antes en aquella clase preparatoria sobre las catacumbas, la pintura catacumbaria. Son unas figuras pues verdaderamente muy bien pintadas sobre fondo rojo, también separadas unas de otras hasta cierto punto, porque estas están mucho más juntas. Se ve perfectamente el almohadón en el que se apoyan y delante el plato con las viandas. Aquí aparecen 2 mujeres, 3 hombres y 2 niños, seguramente un niño y una niña, como ya dijimos antes. Y con esto, y da ciertamente pena el terminar, vamos a terminar volviendo a la primera imagen de la Virgen, que representada en un cubículo, el llamado cubículo del Buen Pastor, que tiene también como algo importante el que el pastor estuvo hecho en yeso resaltando sobre el fondo, y ese yeso estuvo pintado. Lo que nos queda del yeso es relativamente poco, pero ciertamente da posibilidades de reconocer la forma primitiva y también algo del color. Pues en ese arco del arcosóleo, lo que va de la pared al fondo, a la derecha, y como se ve en la lámina, pues aparece la primera representación que podemos pensar que es la primera representación de Nuestra Señora. Aquí en esta lámina aparece como si estuviera de costado, pero es que esa es la fotografía del arco, o sea que si se ve de frente se vería pues en su auténtica situación. Separado del Buen Pastor por unos árboles que tienen frutos, no sabemos qué es, aparece la figura de Elías, que está señalando evidentemente una figura femenina con un niño en brazos. Esa figura femenina con un niño en brazos se interpreta como Nuestra Señora, precisamente porque es el profeta el que le está señalando. Podía no ser el profeta, podíamos decir que era una mujer con un niño y está señalada simplemente por una imagen masculina, pero algo tiene que significar esto. Y si buscamos una significación cristiana, como evidentemente tiene que tener, puesto que el Buen Pastor está presente, pues no se nos ocurre más que esta. Hay aquí arriba de la lámina una especie de mancha encima de la cabeza de la mujer, una especie de mancha dorada que casi no se ve, que tiene toda la apariencia de ser una estrella, de ser la estrella que señala a Elías y que también señala a Nuestra Señora. Y una vez visto la imagen de la Santísima Virgen, vamos a dejar el cementerio de Priscila y vamos a pasar al cementerio de Domitila, como había dicho que íbamos a ver en esta clase. La planta del cementerio de Domitila pues es también muy compleja, quizá más compleja que la del cementerio de Priscila. Y de esta planta complicadísima interesa sobre todo esta zona en que está el templo o la basílica de Nereo y Aquileo. También una basílica, como he tenido ocasión de hacer relación, una basílica hipogea. Después otro lugar importante será el cubículo de Veneranda y algunos otros particulares de pintura que ya veremos más adelante. Pero de momento vamos a estudiar primero la entrada de
Vamos a ponerlo así. La entrada de este lugar, de este cementerio, fue una entrada totalmente pagana. Es el hipogeo de los Flavios. Quizás sea la única o de las muy pocas entradas así fastuosas que nos quedan de una catacumba. Aquí en planta tiene la entrada marcada en rojo y pasa a un hipogeo que hasta esta zona es pagano, y a partir de esta zona parece que tiene alguna pintura cristiana. Pero lo que nos interesa aquí es toda la organización de la entrada. La entrada bastante importante, como aquí puede verse, y a la izquierda tiene dos cubículos que están decorados con pinturas dedicadas a Eros, casi todas. Esto parece que es un lugar para comidas, para comer, y este parece que es un lugar pues de reunión. Y aquí a la izquierda hay un pozo con agua en este lugar. Este pozo con agua no tiene pinturas, pero estas dos, vamos a llamarle lóculos o habitaciones exteriores están pintadas. O sea que todo esto fue una organización de entrada importante. Todo esto sería ya la montaña por donde se va penetrando. Pues bien, a finales del siglo III, buscando una penetración hacia la tumba de los santos Nereo y Aquileo, se construyó esta basílica, pequeña basílica, que la vamos a explicar ahora. Este es el nivel de la tierra. Por tanto, hay que bajar una escalera muy larga, como se ve por aquí, después un tramo que correspondería a este muro, y otro pequeño tramo que baja hasta aquí. Entonces, aquí se baja unos 5 metros, o 4 metros y medio. Una vez que se está a 4 metros y medio debajo de la tierra, se construyó sobre este primer edificio que queda debajo, son las tumbas o el mausoleo donde se han enterrado los dos santos mártires, Nereo y Aquileo. Esta parte pintada de amarillo, sobre esta parte pintada de amarillo se construyó esta basílica. La basílica tiene 1, 2, 3 y 4 columnas, 1, 2, 3 y 4 columnas, esto no se ve porque está aquí atrás, hasta esta altura, y un ábside. A partir de esta altura ya sale fuera del terreno, y al salir fuera del terreno, pues ya aparece lo que sería la segunda nave de una iglesia con matroneo. Pues aquí aparece a ras de tierra, se entra a ras de tierra por esta puerta. Aquí hay un ábside y por aquí apareció un lugar, una especie de pasillo que se puede, entre las dos líneas naranjas, se puede penetrar a toda una zona martirial donde fueron enterrados muchos mártires, sería por esta zona de aquí, zona que se llama ya en bastantes lugares donde se imita este tipo de basílica hipogea, lo que se llama el retrosactos, lo que está detrás del ábside, lo que está detrás del lugar martirial más importante, pero que también puede ser un lugar de recuerdo de los mártires. Pues vamos a ver alguna pintura importante de la catacumba de Domitila. Vamos a ver en primer lugar los restos que nos quedan de la basílica de Nereo y Aquileo, que son pues, aunque aquí puedan parecer pocos, ciertamente para lo que solemos tener, pues bastantes más de lo que solemos tener. Y vamos ahora a otra lámina. El cubículo de las dos santas, Domitila y no sabemos si se llamaba Priscila, una santa pues noble, que aparece aquí representada como conducida al cielo, conducida a la gloria por Priscila. Es muy interesante que en esta pintura, que además de ser pues muy bonita, muy bien hecha, el que aparece una especie de cesto lleno de libros enrollados, y además aparece en algún libro abierto por encima de estos libros enrollados a la derecha de la lámina, y ya en todo el arcosóleo
pues tenemos unas representaciones de guirnaldas. Esto parece que quiere decir que esta mujer era una sabia, que esta mujer era una mujer docta. También es importante en las catacumbas de Domitila una representación que ya no es de un ágape, sino que es del Señor rodeado por sus apóstoles. El Señor rodeado por sus apóstoles tiene todavía el rostro imberbe, de una edad, está representado de una edad pues aproximadamente como de unos 14 o 15 años, que será bastante normal, con un almohadón o un respaldo de sillón muy decorado detrás de su espalda y con quizá un papel en la mano. Está enseñando a los 12 apóstoles, que también están representados de una forma muy juvenil, con los trajes blancos, que también serán típicos. También podemos ver uno de los buenos pastores, vamos a decir, como pintura más malos, pero más interesantes, de la pintura catacumbaria. Aunque parece que la figura es demasiado rechoncha, también hay que tener en cuenta que está pintada en una bóveda, o sea que, de hecho, visto directamente, probablemente es más extensa. Tiene las características que dije antes en la pintura, al explicar la pintura catacumbaria, con las variantes de que en vez de tener una jarra de miel en la mano, lo que tiene es el bastón del pastor. Está rodeado por 2 ovejas y se cubre con una especie de manto rojo que no sabemos exactamente a qué corresponde. Las piernas están rodeadas naturalmente por las sandalias de las que ya he hecho referencia. Y también podemos ver, lo que es interesante, una vista general del cubículo del buen pastor, en que se ve esa decoración simplemente de líneas con respecto a la superficie en que están colocadas, pues muy finas, y haciendo como particiones, pues podríamos decir, totalmente aleatorias. En el centro y arriba aparece uno de las célebres representaciones de Jonás, y después ya a lo largo de la bóveda, rodeando al buen pastor, pues flores, guirnaldas, pájaros, etc. Y vamos a seguir con algunas otras láminas, ya pocas, de Domitila. Importante es el cubículo de Orfeo, rodeado de animales. Dijimos que eran de las primeras representaciones que podía haber de el Señor, como representaciones paganas. Aquí está Orfeo con la flauta de Pan, la flauta que todavía se utilizan, por lo menos en España, los afiladores, rodeado de 2 ovejas y una cabra. Al final, en el fondo, hay una serie de representaciones muy esquemáticas de plantas. Y vamos a seguir de la catacumba llamada ya Cementerium Magnus, y dando por terminada la explicación de la catacumba de Domitila, una de las representaciones más modernas, podríamos decir, dentro de la vejez donde estábamos metidos de Nuestra Señora. Aparece ya rasgos que podríamos llamar pseudo-bizantinos, ya aparecen los ojos grandes, marcados con grandes círculos, dando un rostro, pues quizá no todo lo agradable que a nosotros nos gustaría. A derecha y izquierda tienen un crismón, y sobre el pecho aparece la cabeza de un niño. Las manos están dispuestas de forma de orante, como hemos visto ya tantas veces. De la catacumba de San Pietro y Marcelino es importante unas escenas en que aparecen una pintura que probablemente es la única que tenemos inspirada en las pinturas que pudo tener los edificios sobre tierra, de las pinturas que pudo haber en los ábsides de lo que ahora llamaríamos iglesias. Aquí tenemos la representación del Señor entre San Pablo y probablemente Moisés. No parece San Pedro porque no lleva las llaves,
Está vestido de rojo, tiene una aureola, y por primera vez aparece el Señor con barba. Aparece el Señor ya de más edad y con barba. Debajo del Señor, que apoya sus pies en un almohadón y se sienta pues en una especie de trono, está representado el Cordero Místico. Debajo del Cordero Místico, la fuente de las aguas, que es, como sabemos, representa siempre los sacramentos, y a la derecha y izquierda unos cuantos santos que tienen sus nombres puestos sobre la cabeza. A la derecha aparece, por ejemplo, Marcelinus y Tiburcius y Petrus, que probablemente no es el apóstol sino otro que se llamará así, y Gorgonio. Están separados unos de otros por unas especie de racimos que no sabemos exactamente por qué están aquí, simplemente quizá lo estén por razones de decoración. Como dije antes, es importante fijarse en esta lámina porque supone pues una copia de una pintura aérea. Y más adelante vamos a ver de la catacumba de Comodila el busto de Cristo, también entre alfa y omega, y también representado con aureola y también representado con barba. Estamos en el límite del siglo IV con el siglo V, pero todavía en el siglo IV, en que el Señor pierde pues el aspecto, las representaciones me refiero, pierde el aspecto de las formas de joven para ser un hombre ya mayor. A continuación, de la Basílica de San Juan y San Pablo, también es muy interesante la única representación que tenemos de mártires en el momento del martirio. La única que tenemos de los mártires en el momento del martirio, en que en la parte superior de la lámina aparecen tres figuras, parecen que hay dos hombres y una mujer atados y caídos sobre el suelo, y después la parte de la izquierda y abajo ya su subida al cielo. En una parece que está acompañada, en la parte de abajo de la lámina, acompañada por una mujer coronada que le está señalando a este mártir que asciende al cielo. Probablemente pueda ser Nuestra Señora, y la interpretación que se da más normal y más general es que sea la Iglesia. De la subida al cielo, ya definitivamente de estos mártires, que aparece aquí otra representación en que, como una orante, una de estos santos sube al cielo entre dos cortinas. Toda la impresión que da es la de una representación teatral. Parecen que son las cortinas de un teatro. Sea como fuere, la figura es muy bonita, no es lo normal, y aquí aparecen dos figuras o tres, no sabemos exactamente. A los pies de esta figura aparece evidentemente el rostro de un hombre que apoya la cabeza sobre una mano, parece que están durmiendo. Se puede interpretar que la figura vertical representa el alma y que esta figura caída representa el cuerpo. Lo que está figurando es la subida al cielo del alma del mártir. O quizá también hay quienes interpretan que las figuras en el suelo son los martirizadores, por decirlo de esta manera. Biblia introducida en el paraíso del hipogeo precisamente de Biblia. Lo vamos a ver, tiene pues como una gran ternura. Aparece un arco que significa la entrada en la gloria, y por tanto es el arco que separa, o la puerta que separa la gloria de la tierra. Una gran matrona que va vestida con un amplio pleplos, es introducida en el cielo por una figura masculina que pone ascensa bonus. No sabemos exactamente lo que quiere decir. Os quiere decir sube el bueno, pero no se puede interpretar de una manera demasiado clara. Ella a la derecha aparece un ágape en que la gente que está sentada en el ágape está saludando con la mano en alto, como dando la bienvenida a Biblia. Delante de estos personajes hay un
una mesa con viandas y dos criados o dos esclavos que llevan, uno levantado y otro agachado, pues la comida al ágape. Es una representación quizá en que aparezcan nuevos elementos y muy entrañables, como pueden ser el arco, y puede ser pues los criados llevando las comidas, y sobre todo estas figuras saludando con la mano en alto, festejando la llegada de Vivi al cielo. Y vamos a terminar esta clase con una de las representaciones de la Vía Latina, el profeta Elías y el buen pastor, que alguna vez se ha intentado interpretar como figuras paganas, pero evidentemente no lo son. Al fondo aparece el carro del sol en la representación pagana, que en la representación cristiana en este caso representa a Elías arrastrado, como sabemos por la narración bíblica, por el carro de fuego que entrega el manto pues al profeta Eliseo. A la derecha hay una escena pastoril. Vamos a terminar la clase viendo algunas de las escenas bíblicas de la catacumba de Vía Latina. La primera es el sacrificio de Isaac, y abajo la burra de Balaam. Son unas representaciones muy violentas, podríamos decir, en la manera de estar pintadas, con colores planos, casi planos, para las figuras, diferenciando cada una con un traje de un color distinto. También la burra de Balaam, que va sin traje naturalmente, tiene un color de fondo, y después sobre ese color de fondo, con unos trazos rápidos, casi impresionistas, se intenta buscar, y se consigue, que es lo importante, la forma de los cuerpos o la forma de los trajes. Seguimos con la misma catacumba. Aquí aparece Jacob y su sueño, con los ángeles subiendo y bajando por la escala. Los ángeles, ya sabemos que no tendrán alas, los ángeles cristianos no tendrán alas hasta el siglo V, por eso aquí son simplemente unas figuras que suben y bajan en una escalera casi de mano de madera. También de Vía Latina, la escena de Mambre, con la aparición de los tres ángeles que prometen la sucesión de generación al profeta. Y para terminar definitivamente, la resurrección de Lázaro y el paso del Mar Rojo, una de las figuras catacumbarias, no en una catacumba judía, de representaciones del Antiguo Testamento que no tenga una relación directa con la salvación. Se ven unos camellos o unos caballos que caen, otros caballos que suben. Es una pintura pues verdaderamente imponente y además dramática. Para la próxima clase explicaremos algún otro tema.